La mayoría de las veces, cuando imaginamos un arma legendaria, es común que venga a nuestras mentes espadas o cuchillos que fueron empuñadas por valerosos guerreros del pasado o de historias antiguas. Pero existen además otro tipo de armas, como la que veremos a continuación, que rompe con los estándares, que se diferencian de las demás por su aspecto y sobre todo por su efectividad. El día de hoy estudiaremos un arma legendaria creada por los pueblos americanos antes de la llegada de los europeos. Un arma utilizada en la guerra y usada principalmente por los aztecas para inhabilitar a sus oponentes, cortándole los miembros de un solo golpe, pero dejándolos vivos para que sirvieran como esclavos o sacrificios. Yo soy el documentalista y esto es Armas Legendarias, el Macuahuitl. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Eran armas temibles, utilizadas por soldados y guerreros que habían sido entrenados durante toda su vida, desde niños, en la guerra y estrategia militar. Bernal Díaz del Castillo relata el suceso de un decapitamiento de un caballo por una de estas armas, un Macuahuitl. Bernal Díaz del Castillo cuenta cómo un grupo de soldados españoles se vieron involucrados en una situación tensa con algunos mexicas. Estos arremetieron contra un jinete y su caballo. Comenzaron a enterrar cuchillos al caballo y luego procedieron a decapitarlo con un Macuahuitl, cortando de un solo tajo la cabeza del animal, que quedó colgando solo del pellejo. Los aztecas o mexicas no usaban espadas, en cambio usaban el Macuahuitl, que es un arma hecha con madera y navajas de obsidiana. El vocablo Macuahuitl, de maitl, mano, y cuahuitl, madera o palo, fue utilizado por los antiguos nahuas para nombrar un bastón de madera de entre 70 a 80 centímetros de largo, que tenía navajas de obsidiana. El palo era de roble o de pino y se construía con un estrecho mango que se abría en una amplia paleta rectangular similar a un moderno bate de cricket. La pala era lo suficientemente ancha y pesada como para que cualquiera que fuese golpeado por ella quedara inconsciente y fuera llevado a ser sacrificado. Sin embargo, los golpes más devastadores de esta arma venían de sus lados. Cada lado tenía 4 filas de hojas de obsidiana increíblemente afiladas, fijadas en ranuras. Estas ranuras eran talladas en la madera y las hojas de obsidiana se clavaban en ellas usando chicle, que fue un adhesivo natural usado por muchos grupos en Mesoamérica. Las hojas serían o bien bordes rectos de varios centímetros de largo o bordes más pequeños tallados de una forma triangular que se asemejaba a dientes. La obsidiana. Mucho de lo que sabemos sobre el Macuahuitl proviene de observaciones arqueológicas y de los registros de los conquistadores españoles, pero el arma en sí no fue inventada por los aztecas. La obsidiana fue usada para numerosos propósitos por los pueblos mesoamericanos, desde los toltecas hasta los mayas. Se cree que los primeros Macuahuitls fueron creados por los mayas en el primer milenio de la era cristiana, probablemente en el año 600. Esto ha sido determinado a través de tallas y murales hechos a mano durante el periodo.
La obsidiana es lo que comúnmente denominamos como una roca ígnea o roca volcánica que se produce por enfriamiento rápido de la lava. Así pues, desde el punto de vista geológico, la obsidiana es un vidrio volcánico formado por el brusco enfrentamiento de lava volcánica rica en óxido de silicio. Es el material natural, repito, natural, más filoso del mundo. Puede tener el espesor de una molécula, por lo que no es de sorprender que tuviera la capacidad de cortar cabezas de un solo tajo. Incluso en la medicina moderna, los utensilios para cortar más filosos, como algunos bisturís, están hechos de obsidiana. Los bordes de la obsidiana son varias veces más afilados que los de un bisturí. Enfrentar esta arma en exhibición no tendría nada de divertido. Fácilmente produciría cortes peligrosos. Esta es una imagen de un microscopio electrónico de las puntas de una hoja de obsidiana. En la imagen de la izquierda y un escalpelo o bisturí de acero moderno a la derecha. Como se puede ver, la obsidiana es más afilada y superior. Los habitantes del México antiguo convirtieron a la obsidiana en un excelente material para elaborar instrumentos y armas como navajas, cuchillos y puntas de proyectil. Al pulirla, los artistas precolombinos lograron superficies reflejantes en las que elaboraron espejos, esculturas y cetros, así como orejeras, besotes, cuentas e insignias con los que se decoraban las imágenes de los dioses y se engalanaban los altos dignatarios civiles y militares de aquella época. Como ya hemos visto, los conceptos básicos del macuahuitl, cuyo nombre proviene del idioma náhuatl de los mexicas, significa madera de mano. No obstante, a diferencia de la mayoría de los palos de madera, los aztecas llenaron estos palos, los bordes, con obsidiana. No se sabe exactamente cómo lo hacían, pero estaban finamente afilados. Un solo tajo, corte o deslizamiento contra una de estas armas podía generar serios daños en la piel de un individuo. Se sabe que esa arma no solo fue usada por los aztecas, sino también por los toltecas y los mayas. De modo que cuando llegaron los españoles, casi todos los pueblos conocían y usaban el macuahuitl. Había una versión más pequeña, llamada macuahuitzoctli, que era más corto que el macuahuitl promedio y contenía menos hojas de obsidiana. Sin embargo, no había una regla general en cuanto al tamaño de estas armas. Según los españoles, algunos de los modelos de 2 manos eran tan altos como un hombre. Sin embargo, hay una razón por la cual el resto del mundo tiende a favorecer a las espadas de metal. La obsidiana, que formó las cuchillas del macuahuitl, aunque eran afiladas, también eran frágiles y, por lo tanto, tenían una tendencia a romperse convirtiéndola en un mero palo de madera. También tenían dificultades para atravesar la armadura de los europeos, que no fue un problema hasta que se encontraron con ellos. Los españoles llevaron este tipo de objetos a España después de la conquista de México, pero se cree que el último macuahuitl antiguo fue destruido en 1884 en un incendio en Madrid. Desde entonces, siguen existiendo, pero todos son réplicas, ninguna de ellas hecha como, seguramente, lo hacían los mexicas. Yo soy el documentalista, y esto fue Armas Legendarias, el macuahuitl.